licenciado Andrés Asiaín, muchas gracias por la entrevista. Bien, le diré, no se me asuste, que soy un poco adverso a los economistas, salvo a los economistas que siguen esa línea humanista que todavía no está muy definida dentro de la economía, ¿no? Aunque ya hay exponentes muy importantes, como en su caso, por ejemplo. Uno ve por el mundo que hay ingenieros buenos e ingenieros malos, pero la mayoría de los puentes no se caen, los edificios se mantienen en pie, hay buenos médicos, malos médicos, pero la mayor parte de la gente conserva la salud y así podría ir en adelante. Pero habiendo muy buenos economistas, la economía mundial es un desastre, un verdadero desastre. ¿Cómo es posible que el mundo esté en semejantes crisis? Vemos en este invierno, los británicos murieron, 15.000 británicos murieron en este invierno por no poder pagar la calefacción. Los suicidios por los desahucios en España son pavorosos, se cuentan por miles también. ¿Para qué sirve un economista? Bueno, ahí voy a salir antes que nada en defensa de mi profesión, porque puedo decir ingenieros buenos e ingenieros malos. Cuando uno piensa en ingeniería, básicamente no está puesta al servicio de solucionar las necesidades populares, sino que la gran ingeniería está más puesta al servicio de cómo armar una bomba para volar un país e invadirlo, tal vez, ¿no? Entonces, me gustó. Lo mismo que la medicina, bueno, el Chagas no se estudia mientras hay 700.000 estudios de enfermedades o cuestiones que le pueden preocupar a los países más desarrollados. O sea que creo que las desigualdades atraviesan todos los conocimientos, porque el pensamiento en cualquier ciencia está hecho por seres humanos, ¿no? Y todas las ciencias, por lo tanto, son ciencias enmarcadas en cómo funciona esta sociedad, que es una sociedad basada en estructuras de poder, donde hay sectores muy poderosos y sectores cuya vida no vale nada. Y esto atraviesa desde la economía, cuando el ajuste para la visión ortodoxa es un trabajador, o hasta en ingeniería o la medicina, cuando las enfermedades populares no son importantes, o cuando todo el desarrollo de ingenieril está basado en, por ejemplo, en la industria armamentística. Entonces, creo que lo que está ahí en debate es las estructuras de poder, y cuando vos me decís por qué funciona la economía como funciona a nivel mundial, porque en realidad hay estructuras de poder muy fuertes a nivel mundial que hacen que la economía funcione en un determinado sentido. ¿Cuáles son estas estructuras de poder? Son las grandes corporaciones multinacionales que hoy día podemos decir que tienen en muchísimos casos más poder que los estados nacionales, ¿no? Y que por lo tanto hoy día dominan a los pueblos del mundo, si querés, a grosso modo, y articulan un sistema internacional, tanto en lo legal como en lo económico, como en lo político, como en lo cultural, favorable a sus intereses, y esto termina generando niveles de desigualdad que se ven plasmados en lo económico, en todos los puntos, ¿no? En lo cultural, lo social, lo educativo, lo político. Creo que el ejemplo más claro de esta desigualdad internacional, de lo que se llama globalización, que en realidad es el empoderamiento de la corporación multinacional frente a los pueblos, ¿no? Vamos a definirlo así, tiene que ver con que cuando el capital adquiere un nivel mundial, ¿no? Y puede ir de un país al otro sin trabas, apoyado por las políticas neoliberales. Acá empezó con la dictadura militar, en Chile con Pinochet, después en Inglaterra con Thatcher, ya en los años 90 expandido a todo el mundo, con Reagan en los 80 en Estados Unidos, después expandido a todo el mundo en los años de neoliberalismo, digamos, de consenso de Washington, acá con Menem, ¿no? Toda la ola de gobiernos neoliberales, la caída del muro de Berlín, digamos, cuando se liberaliza el comercio, el movimiento de guita y todas esas cosas, el capital se empodera frente a los pueblos. ¿Por qué? Y porque a un pueblo que dice, no, vamos a ponerle un impuesto, vamos a poner un control ambiental, vamos a hacer que la jornada laboral se cumpla, que aumente el salario, que paguen impuestos, ¿qué te dice el empresario? Lo que te decía Paolo Roca hace unos años, muchacho, muy lindo su gobierno popular, me voy a invertir a Brasil o a México, que los salarios son más baratos. ¿Tá? Entonces, el capital al globalizar se pone a competir a los pueblos del mundo entre sí, en una competencia que es a la baja de las condiciones sociales. Entonces empieza una tendencia en los últimos, podemos decir, 40 años de capitalismo a
esta tendencia de capital global a deteriorar el salario, a aumentar la jornada laboral. Fíjate vos qué paradoja, donde decís, este mundo está pata para arriba, como diría Galeano, cada vez hay mayor tecnología, mayor desarrollo tecnológico y cada vez la gente labura en peores condiciones y cobra menos. Y dicen, no, el problema es de la salud, que evolucionó la medicina, entonces hay mucha gente vieja y hay que mantenerla, ¿no? La crisis del sistema de salud. Un verso atómico, porque cuando vos mirás la productividad, aumentó mucho más que lo que aumentó la esperanza de vida. Con lo que produce hoy un trabajador activo mantiene mucho más anciano de lo que tenía hace 40 años. Entonces, está todo armado así, porque lo que hay es una falta de control de la economía o del poder económico que tiene que ver con estas estructuras internacionales del capital frente a los estados nacionales incapaces de regular. Entonces, al poner en competir el salario va a la baja, se extiende la jornada laboral, aumenta la productividad en vez de beneficiar a la gente, la perjudica porque destruye puestos de trabajo si la echan y aumenta el desempleo estructural. Todo esto genera un problema, incluso para el propio capital, que es que después, concentrando el ingreso en una pequeña elite planetaria de propietarios, que no me acuerdo bien los números, pero eran 40 o 400 familias que son dueñas más de la mitad de la producción mundial, ¿no? Sí, hasta el 2010 eran unas 388 familias dueñas de la mitad de la riqueza mundial. Pero ahora, en el 2015, cerró en 62 familias apenas. O sea que estas 62 familias se comieron la riqueza de 300 y pico de... Es la tendencia a la concentración que genera este neoliberalismo, digamos, global. Ante eso, después no tienen a quién venderle, ¿no? Porque ¿a quién le vas a vender? Si producís cada vez más y te quedás con toda la torta vos podés patinarla, pero no te va a alcanzar el nivel de consumo de una persona, de un ser humano, no te alcanzan 24 horas del día de consumo para vender todo lo que producen estas multinacionales, y viene el problema de la tendencia a la crisis, ¿no? Que es también una característica de los últimos años, por eso volvieron las crisis. Antes no había ciclos, en la época dorada del capitalismo, en el primer mundo, ¿no? En Argentina siempre hubo ciclo y crisis, porque somos la periferia mundial, pero ahora volvió la crisis a todo el mundo, por esta tendencia que cómo la intentan solucionar, lo que antes era el salario de la gente, el trabajo bien pago, el impuesto, el estado de bienestar, ahora lo solucionan dando crédito, ¿no? Por eso también es una característica de la especulación. Entonces se intenta crear demanda y prosperidad dando crédito. Desde una familia norteamericana para que se construya una casa y después, bueno, pasó la crisis de la hipoteca, no teníamos que pagar porque cada vez menos gente tenía plata en el bolsillo para pagar las hipotecas, hasta con economías, como fueron los años 90 en la Argentina, que nos daban manija, nos daban crédito para que consumiéramos, después no teníamos con qué pagar, o el intento que hay ahora del gobierno de Macri, después de acordar con los buitres, intentar una nueva movida de ingreso de capital especulativo y endeudamiento para generar cierta actividad económica y prosperidad a través del financiamiento, por más que sea inviable. Estas son, podemos decir, las tendencias del capitalismo mundial que hacen la paradoja de que haya cada vez más productividad, pero peor distribución del ingreso, una especulación galopante que termina después en crisis, porque cuando vos le das crédito a gente que sus ingresos no aumentan como países, termina en una crisis que dura lo que dure la negociación entre acreedor y deudor por quién paga la fiesta de la especulación pasada, ¿no? Pasa en Europa hoy día, pasó en Estados Unidos después de la crisis hipoteca, pasó en Argentina y en toda América Latina después de la crisis de la deuda de los 80, pasó durante toda la última etapa en nuestra negociación con los fondos que no le pagamos, digamos, los acreedores, que todavía no termina de cerrarse y que está tratando de darle el último cabo a Mauricio Macri, o mejor más que así tenía que hacer así, poniendo uno arriba del otro todo lo que le piden. ¿Y cómo queda esto? Porque usted es reconocido como un economista rebelde, si se quiere, si es la palabra, que tiene una visión humanista, popular. ¿De qué vive? Se le debe hacer difícil conseguir trabajo, puesto que las corporaciones, los bancos deben tener cierta reticencia por su visión, ¿no?, como economista. Mira, no me digas que estoy ahí, yo soy presidente de una cooperativa de trabajadores que somos profesionales, más de 50 profesionales, economistas, sociólogos, abogados, arquitectos, de distintas áreas, ¿no? El Centro de Estudios Carolina Ortiz.
y justamente estoy tratando de conseguir el sustento de nuestros cooperativistas, peleando el ingreso, disputándole el mercado a las consultoras del establishment. O sea, que no, paso el chivo, le digo el último producto que andamos vendiendo a asociaciones de consumidores, sindicatos, empresarios nacionales, lo que sea. Lo que acabamos de sacar es un seguimiento de precios de todos los supermercados que publican precios online, con el desarrollo de un software que en tiempo real apretamos Enter y nos baja más de 20.000 productos, todos los precios, y bueno, estamos sacando un informe de precios semanales o el acceso a las bases, ¿no? Por ejemplo, una forma de sustento. Y bueno, con datos que son importantes, en este momento hay más estadísticas a nivel nacional, que cada vez menos provincias publican. Enero nos dio una inflación de 4% en el supermercado, digamos, muy similar a la que terminó cerrando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 4,1%. Podemos decir que le ganamos a todas las consultoras neoliberales porque todas cerraron. Digamos, nosotros fuimos la que estuvo más cerca, por solo un decimal. Y la tendencia en febrero, las primeras 2 semanas, nos da que no se está desacelerando la inflación, más bien se aceleró un poquito a comienzos de febrero, lo que también es preocupante, que yo creo que hay un problema, digamos, claro en términos de la política económica del gobierno de Macri, que no tiene, pareciera ser, un norte claro, ¿no? Porque yo pensaba, bueno, una fuerte devaluación, aumento de tarifa, ajuste clásico, ¿no? Esto acelera la inflación y después lo van a querer contener bajando los salarios. Pero ahora la paritaria, ¿no? Si el salario docente se replica en otro y cierra arriba del 40%, es probable que la pérdida de salario no sea tan grande y que en realidad lo único que se genere es una aceleración de la inflación. Porque si vos le subís a todo, el dólar y le bajás retenciones a los exportadores, le subís las tarifas a las empresas de servicio, dejar remarcar a todos los grandes grupos concentrados porque desarticulás la Secretaría de Comercio y después le das un aumento brusco a los salarios también, lo que haces volvemos al punto. Le aumentaste a todo y lo único que hiciste es acelerar la inflación, que es una política muy peligrosa porque experiencias así tan brutales de experienciación de la inflación, no digo que vayamos hacia eso, pero hay que tener su riesgo porque no fueron. Bueno, en el caso de las tarifas sí, fue similar, es el Rodrigazo, ¿no? Claro. Que se pegó un aumento de las tarifas, el otro día salieron todos los sindicatos y el primero que firmó el aumento fue Martínez de O, que es la dueña de Hacienda, y la inflación no bajó del 100% hasta el año 92, ¿no? Del 75 hasta el 92. Hago una pregunta desde acá. ¿Qué posibilidades hay de que si ellos estabilizan el programa, es decir, con una recesión, ellos lo que buscan es una recesión para bajar salarios y de esa manera estabilizar la inflación, ¿no es cierto? ¿Qué probabilidades hay de que ese tipo de recesión le genere bienestar a un sector de la sociedad que pueda ser más o menos importante? Porque digo, cuando hay una recesión, cuando los pobres están mal, después también eso termina contagiando a los sectores medios. Te lo voy a decir más corto. Por más que hagan una recesión, no va a bajar la inflación. O sea, la causa de la inflación en Argentina actual no es un exceso de consumo. Entonces lo que van a tener es una recesión como va a haber este año, con una inflación por arriba del 40%. Más que duplicando, o prácticamente duplicando. Y sin lograr un bienestar para un sector significativo de la población. No, obviamente que no. Aunque consigan. Sí, van a poder digamos, mejorar la rentabilidad de algunos grupos puntuales y van a perder otros grupos puntuales. Ponerle que algún sector del empresariado exportador, obviamente, devaluaste casi 70% si haces contra un año atrás y le eliminaste retenciones, va a mejorar, aunque en contexto de bajo precio internacional. O sea que tampoco es que va a ser una fiesta. La clase trabajadora va a tener tipos que por ahí el descuento de ganancia más el aumento mejore y vas a tener un empleado estatal que no pagaba ganancia que va a estar en el tacho, digamos, y después vas a tener suerte intermedia, pero digo, en términos generales parece bastante inconsistente y lo mismo que la idea esto, un combo de política macroeconómica que acelera la inflación deprimiendo la actividad económica en simultáneo a un intento desesperado de cerrar con los fondos buitres porque así van a venir inversiones que en realidad no esperan inversiones porque es mentira, lo que esperan es especuladores, ¿no? Ingreso de capital especulativo. Tampoco los grupos financieros internacionales le van a poner mucha plata a un país con una inflación del 40%.
que la meten para hacer la famosa bicicleta y no sabes cuándo te van a devaluar. En un contexto internacional de bajos precios de la materia prima, que el nivel de reserva todavía es bajo, que la legitimidad y el consenso a favor de este gobierno tampoco está claro en términos de que vaya a tener un ciclo político largo que permita, digamos, asegurarse, si querés, un recobro sin problemas, sin nuevas quitas y reestructuraciones, y en contra del cine internacional, que está fugando capital de la periferia al centro. Entonces todo ese programa yo lo veo bastante inconsistente. ¿No han querido postergar el que se le prenda el fuego al rancho? Yo veo al contrario, que han acelerado los tiempos por cuestiones... No digo por esta concesión salarial, digo, tratar de que... Pero puede ser, pero a mí, o sea, obviamente me parece bien que la variable de ajuste no sea el trabajador. Claro. Pero el tema es que si vos primero hiciste tú una política de transferir ingresos a los sectores concentrados y después le transferís ingresos a los otros, ni una ni lo otro, y lo único que terminás haciendo es acelerando la inflación. O sea, está bien, se dicta todo, a todo le diste, pero cuando pasa eso, digamos, se te desborda la puja distributiva y se te acelera la inflación y te termina desgastando la otra pata del programa, que era la de ir a buscar guita afuera. Aparte, ¿con qué cara se va a parar este Sturzenegger a pedir plata afuera con su programa de metas de inflación? Se dijo que la inflación iba a estar entre el 20 y el 25% y estaba por arriba del 40%. No es que le erraste por 1, le erras por 15%. O sea, es medio impresentable para hacer ir a pedir guita, que es el único programa que yo veo que tiene en términos económicos. Con lo cual ni siquiera tienen un sector de la población al cual puedan considerar que le van a generar un bienestar para que eso les dé en términos electorales algún resultado. No, yo creo que el intento de plata dulce, que sería lo que uno pensaría, cerrarse afuera, conseguir guita prestada y con eso generar cierto bienestar retrasando el dólar y aumentando el crédito de consumo, no da para mucho. Es mi visión, al menos como viene el plan económico, con una aceleración de la inflación, por más que le garpen todo a los fondos buitres como están haciendo, no creo que venga la plata que ellos esperan. Van a colocar deuda en todo caso a tasas muy elevadas y con un incremento importante de los intereses en muy corto plazo y no en la cantidad y volumen que me parece que esperan ellos, que hicieron la cuenta fácil. Si la deuda está en el 10% del PBI, diciendo la subimos hasta el 40% no pasa nada, y esos son 150.000 millones de dólares y con eso llegamos a 4 años de prosperidad. Ese es el plan económico, ¿no? Pero no lo veo tan fácil. Pongan 150.000 millones de dólares de afuera para generar esa prosperidad. En el contexto internacional, ¿cómo lo ves jugando con nosotros? Adverso, lo veo adverso para todo el tercer mundo. Estamos en una etapa de ciclo internacional de reversión en el precio de la materia prima y de fuga de capitales de todos los países que exportan materia prima al centro. Esto es así, el mundo funciona así. Igual que un banco, le prestan plata que no lo necesita, a que tiene. ¿No? Y plata voy yo a pedir plata y no me da. ¿Por qué? Porque no tengo garantía, no tengo nada. Va, no sé, Paolo Rocco Macri y le dan. ¿Por qué? Porque tiene garantía y plata. Eso que funcionan así los bancos, funcionan así a nivel internacional. Entonces cuando está alta la soja, le prestan a la Argentina. Cuando la soja está baja, no le prestan a la Argentina. No hay mucha más vuelta. Lo mismo a todos los países del tercer mundo, ¿no? Son los ciclos internacionales que están manejados en gran parte por la política monetaria norteamericana, ¿no? Pero bueno, esta coyuntura, en una coyuntura de bajo precio de materias primas, se están fugando la guita del tercer mundo y estos tipos salen con una economía acelerando la inflación, con un déficit fiscal que ellos dicen que es su preocupación, pero toda medida que toman lo agravan porque le bajan retenciones a las mineras, a los exportadores, bajan ganancias, digamos, hacen toda política de reducir al champán los impuestos, todas políticas que reducen la recaudación. El déficit fiscal no va a achicar, porque encima con una recesión económica cae el ingreso, digamos, por IVA. Entonces, en esa coyuntura, con un déficit fiscal agravado, una inflación fuerte, por más que le paguen a los fondos buitres que piensan que le van a pagar 150.000 millones de dólares, para mí están mareadas. Eso me parece que se van a golpear contra una pared y lo peor de todo que a nosotros nos van a doler. Porque ellos manejan el timón, pero el que se recibe el golpe sería el pueblo argentino. Andrés, nos gustaría profundizar mucho más con vos, sabemos que te están esperando. Hay otros colegas que nos están disputando, Andrés, así que te comprometo para alguna otra. Yo tengo la seguridad de que a los lectores de nuestro portal les va a venir muy bien esta visión que has
sabido colocar, ¿no es cierto? Así que te agradezco muchísimo y te esperamos nuevamente por acá. Gracias a ustedes.